Buenas noches, docente. En esta exposición voy a explicar cómo nuestro cuerpo recibe e interpreta la información que tenemos a través de los 5 sentidos, que serían ser la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Para comprender mejor este proceso, primero es importante diferenciar entre los conceptos de sensación y percepción. Para ello le hablaré un poco sobre lo que es la sensación. La sensación es el proceso mediante el cual nuestros órganos sensoriales captan los estímulos del entorno como la luz, los sonidos, los olores, los sabores o el contacto con diferentes superficies. Estos estímulos son transformados en impulsos nerviosos que viajan hacia el cerebro. Por otro lado, tenemos lo que es la percepción. Ocurre cuando el cerebro recibe esa información, la procesa gracias y le da un significado. Percepción podemos reconocer lo que vemos, escuchamos, olemos, saboreamos o tocamos. Aunque ambos procesos están relacionados, primero viene a ser lo que es la sensación y luego ocurre lo que es la percepción. Y después, a continuación explicaré sobre la percepción. Cómo sucede este proceso en cada uno de los 5 Les sentidos. explicaré cómo sucede este proceso en cada uno de los 5 sentidos. Para ello hablaremos, empezaremos con el primer proceso sensorial, que sería la visión. Órgano sensorial. El órgano sensorial encargado de la visión es el ojo. Su función principal es captar la luz proveniente del ambiente y transformarla en información que el cerebro pueda interpretar. Luego, la sensación. La luz entra primero por la córnea, atraviesa la pupila y el cristalino, que ayuda a enfocar la imagen después de llegar a la retina, donde se encuentran unas células especializadas llamadas conos y bastones. Los conos permiten distinguir los colores y funcionan mejor cuando hay buena iluminación, mientras que los bastones ayudan a ver con poca luz y permiten detectar el movimiento. Estas células convierten la luz en impulsos nerviosos. Este proceso corresponde a la sensación porque el ojo está captando el estímulo visual y transformándolo en información eléctrica. Después este proceso pasa a los nervios craneales. La información del gusto viaja a través de los nervios craneales. Luego esos impulsos viajan por el nervio óptico, que corresponde al segundo par craneal. Este nervio transforma la información desde la retina hasta el cerebro. Luego el proceso continúa con la percepción. Cuando la información llega al cerebro, se procesa principalmente en el lóbulo occipital. La corteza visual primaria corresponde al área 17 de Brodmann, donde se percibe la información visual. Después, las áreas 18 y 19 analizan aspectos como la forma de color, la profundidad y el movimiento de los objetos. Aquí ocurre la percepción porque el cerebro interpreta lo que estamos viendo y le da un significado. Por ejemplo, cuando observamos una rosa, el ojo solo capta la luz reflejada por la flor.
Sin embargo, es el cerebro el que interpreta que ese objeto es una rosa y que su color es rojo. Bueno, ahora pasaremos a lo que es el órgano sensorial auditivo. Bueno, ahora hablaremos lo que es el sentido de la audición, que nos permite recibir los sonidos del ambiente y también es importante para la comunicación y el equilibrio. El órgano sensorial, el órgano encargado de la audición es el oído, el cual se divide en oído externo, oído medio y oído interno. Cada una de estas partes cumple una función específica para que podamos escuchar correctamente. El proceso continúa con la sensación. Todo comienza cuando las ondas sonoras son captadas por el pabellón auricular que dirige el sonido hacia el conducto auditivo externo. Luego las ondas llegan al tímpano y lo hacen vibrar. Estas vibraciones pasan a 3 pequeños huesos del oído medio, el martillo, el yunque y el estribo. Su función es amplificar el sonido y transmitirlo hacia el oído interno. Después las vibraciones llegan a la cóclea, una estructura con forma de caracol que contiene un líquido y unas células especializadas llamadas células ciliadas. Estas células transforman las vibraciones en impulsos nerviosos. En este momento ocurre la sensación porque el estímulo sonoro ya se convirtió en información que el sistema nervioso puede transportar. El nervio craneal. Los impulsos nerviosos viajan por el nervio vestibulococlear, que corresponde al octavo par craneal. Este nervio tiene 2 funciones. La rama coclear transmite la información relacionada con la audición, mientras que la rama vestibular participa en el equilibrio. Percepción. La información llega principalmente al lóbulo temporal, donde se encuentra la corteza auditiva primaria, correspondiente a las áreas 41 y 42 de Brodmann. En estas áreas el cerebro recibe y analiza características básicas del sonido, como su intensidad y su frecuencia. Después la información pasa al área 22 de Brodmann, conocida como corteza auditiva de asociación. Allí el cerebro interpreta el significado de los sonidos, permitiendo reconocer una voz, identificar una canción o comprender el lenguaje que hablamos. Por ejemplo, cuando alguien pronuncia nuestro nombre, el oído capta las ondas sonoras y transforma en impulsos nerviosos. Sin embargo, es el cerebro el que interpreta esos sonidos y reconoce que nos llaman por nuestro nombre. En conclusión, la sensación auditiva ocurre cuando las ondas sonoras se transforman en impulsos nerviosos dentro de la cóclea. La percepción ocurre cuando el cerebro procesa esa información en el lóbulo temporal y le da un significado. A continuación hablaremos sobre el proceso sensorial olfativo.
Bien, ahora hablaremos sobre el órgano encargado del olfato, que es la nariz. En la parte superior de la cavidad nasal se encuentra la mucosa o epitelio olfatorio, donde están ubicados los receptores olfatorios, que son células especializadas en detectar moléculas de los olores. La sensación es cuando respiran, las moléculas de un olor entran por la nariz y llegan al epitelio. Allí se unen a los receptores olfatorios que transforman este estímulo químico en impulsos nerviosos. Este proceso corresponde a la sensación porque el estímulo ya fue captado y convertido en información que puede viajar al cerebro. Luego continuamos con el proceso nervio, que sería el nervio craneal. Los impulsos nerviosos viajan a través del nervio olfatorio que corresponden al primer par craneal. Este nervio lleva la información hasta el lóbulo olfatorio, donde comienza el procesamiento de los olores. Continuando con el proceso, pasa a la percepción. Desde el bulbo olfatorio, la información llega a la corteza olfatoria primaria, ubicada principalmente en el lóbulo temporal medial, donde se encuentran las áreas 28 y 34 de Brodmann. En estas áreas el cerebro identifica e interpreta los diferentes olores. Una característica importante del olfato es que es el único sentido que llega inicialmente a la corteza cerebral sin pasar primero por el tálamo. Por esta razón está estrechamente relacionado con el sistema límbico, que participa en las emociones y la memoria. Esto explica por qué un aroma puede hacernos recordar un momento o una persona. Por ejemplo, cuando recibimos el aroma del café recién preparado, la nariz capta las moléculas del olor y las convierte en impulsos nerviosos. Después el cerebro interpreta esa información y reconoce que se trata del olor del café, incluso pudiendo asociarlo con recuerdos o con sensaciones agradables. En conclusión, la sensación olfatoria ocurre cuando los receptores de la nariz detectan las moléculas del olor y los transforman en impulsos nerviosos. La percepción ocurre cuando el cerebro procesa esa información en la corteza olfatoria y le da un significado. Bueno, ahora continuando, hablaremos sobre el proceso sensorial del gusto. Ahora explicaré el sentido del gusto, que nos permite identificar los diferentes sabores de los alimentos y bebidas. Además de ayudarnos a disfrutar de la comida, este sentido también cumple una función de protección, ya que nos ayuda a reconocer sabores desagradables o sustancias que podrían ser dañinas para nuestro organismo. El órgano sensorial, el principal órgano es la lengua, aunque también existen receptores gustativos en el paladar, la faringe y la epiglotis. En la lengua se encuentran las papilas gustativas, que contienen los botones gustativos donde las células receptores se encargan de detectar los sabores. La sensación en el proceso sensorial del gusto viene a ser cuando comemos o bebemos. Las sustancias químicas de los alimentos se disuelven en la saliva y entran en contacto con los botones gustativos. Estas células receptoras transforman el estímulo químico en impulsos nerviosos. Este proceso corresponde a lo que es la sensación, porque el sabor ya fue captado y convertido en información que puede ser enviada al cerebro. Luego pasa a lo que el proceso de los nervios craneales. La información del gusto viaja a través de 3 nervios craneales.
El primero es el nervio facial, que corresponde al séptimo par craneal y transporta la sensibilidad gustativa de los tercios anteriores de la lengua. El segundo es el nervio glosofaringeo, que es el noveno par craneal y recoge la información del tercio posterior. Finalmente, el nervio vago, que corresponde al décimo par craneal, transmite la sensibilidad gustativa de la epiglotis y parte de la faringe. La percepción en el proceso sensorial gustativo. Los impulsos nerviosos llegan al cerebro y finalmente son procesados en la corteza gustativa primaria y principalmente en la ínsula y el opérculo frontal, correspondientes a las áreas 43 y parte de la 13 de Brodmann. En estas regiones el cerebro interpreta los sabores y le da un significado. Gracias a este proceso podemos diferenciar los 5 sabores básicos, como el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Por ejemplo, cuando probamos un pedazo de chocolate, las sustancias químicas del alimento estimulan los botones gustativos. Después los impulsos nerviosos llegan al cerebro, que interpreta ese estímulo y reconoce que el sabor es dulce. Bueno, ahora hablaremos sobre el proceso sensorial del tacto. Finalmente explicaré el sentido del tacto, que nos permite percibir estímulos como el contacto, la presión, la temperatura, el dolor y las vibraciones. Gracias a este sentido podemos interactuar con el entorno y protegernos de posibles accidentes o lesiones. El órgano sensorial sería el tacto, es la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano. En ella se encuentran diferentes receptores sensoriales especializados en detectar distintos tipos de estímulos. La sensación en el proceso sensorial del tacto. Cuando un objeto entra en contacto con la piel, los receptores sensoriales detectan el estímulo y lo transforman en impulsos nerviosos. Este proceso se conoce como transducción y corresponde a la sensación, porque el estímulo físico ya fue convertido en información y que el sistema nervioso ya puede transmitir. Entre los principales receptores encontramos los corpúsculos de Meissner, que detectan el tacto fino, los corpúsculos de Pacini, que responden a la presión profunda, y las vibraciones, los corúsculos de Ruffini, que reciben el estiramiento de la piel, y los corúsculos de Krause, relacionado con el frío. Las terminaciones nerviosas libres detectan el dolor y la temperatura. Vías nerviosas. Los impulsos nerviosos viajan por los nervios sensitivos hacia la médula espinal y luego ascienden hasta el tálamo. Finalmente llegan a la corteza somatosensorial primaria para ser procesados por el cerebro. A diferencia de la visión, la audición, el olfato y el gusto, el tacto no depende de un solo nervio craneal, ya que la sensibilidad del cuerpo se transmite principalmente por los nervios espinales. Solo la sensibilidad de la cara llega al cerebro a través del nervio trigémino, que corresponde al quinto par craneal. La percepción. La información se procesa en el lóbulo parietal, específicamente en la corteza somatosensorial primaria, correspondiente a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. En estas áreas el cerebro interpreta las características del estímulo como su intensidad, localización y textura. Por ejemplo, cuando tocamos una taza de
de café caliente, los receptores de la piel detectan la temperatura y envían impulsos nerviosos al cerebro. Allí la información es interpretada y comprendemos que el objeto está caliente, y eso nos permite reaccionar y evitar una quemadura. En conclusión, la sensación del tacto ocurre cuando los receptores de la piel transforman los estímulos en impulsos nerviosos. La percepción ocurre cuando el cerebro se procesa esa información en el lóbulo parietal y nos permite identificar el tipo de contacto, la presión, la temperatura o el dolor.